asistentes a este webinar sobre innovación e industrialización en el agro. Buenos días en nombre propio. Yo soy Oliva Díaz Granados, directora de la Cámara Colombo-Ecuatoriana, y en nombre de todos los empresarios afiliados a la Cámara Colombo-Ecuatoriana. Reciban un cordial saludo y también de mi equipo de trabajo. La Cámara Colombo-Ecuatoriana es una entidad gremial. Como bien dice su nombre, está creada por empresarios colombianos y ecuatorianos que tienen intereses en desarrollar y fomentar el comercio y la inversión entre ambos países. De tal forma que la Cámara Colombo-Ecuatoriana es una entidad que le ayuda a los empresarios a desarrollar negocios en uno u otro país. Por eso estamos acá, hablando sobre innovación e industrialización en el agro, con nuestro afiliado IBC Steel Group. La Cámara Colombo-Ecuatoriana, para cumplir sus funciones, hace varios temas que son muy importantes. Un acompañamiento a los empresarios en temas tributarios, jurídicos, financieros, registros marcarios, registros sanitarios, para que cuando vayan a hacer negocios tanto en Colombia como en Ecuador, cuenten con el asesoramiento y el acompañamiento de la Cámara Colombo-Ecuatoriana y sus firmas de abogados afiliados en ambos países, para que de manera clara puedan desarrollar sus inversiones, sus modelos de negocios, sin correr el riesgo de tener altibajos o de tener errores en el desarrollo de sus inversiones. Esto es muy importante. La Cámara les ayuda con más de 40 años de experiencia que tiene a ver cómo está la situación del mercado, todos los temas jurídicos, todo el tema jurídico, financiero y tributario que tienen que tener en cuenta los empresarios para arrancar un negocio sin tener dificultades y sin correr riesgos. En función de este objetivo, la Cámara también ayuda a los empresarios a hacer un puente de comunicación con las autoridades pertinentes en ambos países. La Cámara, afortunadamente, tiene buenas conexiones con las diferentes entidades y autoridades de ambos países que nos permiten tener una mejor mirada y un mejor acompañamiento en este propósito. Esta bisagra interinstitucional es muy importante porque no siempre es fácil que un empresario pueda tener acceso a consultas o a interrelacionarse con las autoridades de ambos países. Igualmente, la Cámara permanentemente está dando información sobre toda la actualización normativa que hay en ambos países. Y en este sentido, es muy importante mantener a los empresarios informados sobre la actualidad informativa, y también la Cámara provee información de las cifras del mercado, cuánto vende Colombia, cuánto vende Ecuador, pero más allá de esto es qué oportunidades tenemos en cada sector del mercado de crecer. Cifras que estamos entregando los últimos jueves de cada mes por sectores, así que bienvenidos a estos webinars. Por último, hacemos también misiones de negocios para los empresarios que quieren hacer negocios tanto en Ecuador como en Colombia. Los acompañamos, les proveemos citas con posibles distribuidores, posibles clientes, de acuerdo al perfil que cada empresario nos suministra. Les ayudamos a hacer una agenda de negocios que les permita ser mucho más eficaces y concretos en el desarrollo de sus negocios. Así que los esperamos. Bienvenidos a la Cámara Colombo-Ecuatoriana. Estamos para servirles. Les estaremos informando nuestros datos de contacto para que en cualquier momento que ustedes lo requieran, siempre cuenten con el servicio de la Cámara Colombo-Ecuatoriana. Por hoy, entonces, los dejo en este webinar de innovación e industrialización en el agro, que, como bien le decía Carlos, a todos los que tenemos un interés en el desarrollo de negocios en el agro es muy importante para nosotros. Carlos Andrés Vaca es gerente comercial y de mercadeo de IBC Steel Group. Es profesional de mercadeo y de negocios internacionales y especialista en mercados con énfasis
en mercados globales. Es consultor empresarial, conferencista y miembro de juntas directivas de varias empresas. Tiene una amplia experiencia en mercados industriales, materiales ferrosos y no ferrosos, énfasis en investigación de mercados, desarrollo de producto, manejo de canales de distribución, plan estratégico y plan anual de mercadeo y ventas, manejo de presupuestos e indicadores, contratación, capacitación, acompañamiento y trabajo de campo con los vendedores. IBC Steel Group es una compañía multinacional dedicada al desarrollo y al fomento de la industrialización y del mejoramiento de los procesos agroindustriales. Así que los dejo en compañía de Carlos Andrés y espero que este webinar sea de todo el interés para ustedes. Oliva, muchas gracias. Para nosotros como IBC siempre será un placer acompañar a la Cámara en este tipo de eventos y agradecemos también el espacio que nos han dado precisamente para hablar de estos temas. La charla que vamos a tener, la idea es, vamos a hacer una presentación sobre innovación, como lo mencionaste. La idea es que al final las personas tengan un espacio para hacer las preguntas. Si quieren enviarlas también por el chat, pueden hacerlo y al final, pues obviamente vamos a contestar todas sus dudas. Lo primero que queremos entrar como a cambiar es un paradigma que se tiene. Digamos que cuando se habla de innovación, la gente lo primero que piensa es en inversión, en gastos, muchos factores que a veces generan temor y sobre todo en el mercado agroindustrial. Entonces vamos a tratar de romper ese paradigma precisamente con esta presentación. Espero que a todos les guste y nuevamente muchísimas gracias por la invitación. Bueno, lo primero que quiero que resaltemos en este momento es que no se trata, como dice el letrero de la parte derecha, no sé si me imagino que todos ya pueden ver la presentación, no se trata de que trabajemos más, sino que trabajemos de una manera mucho más inteligente. Lograr hacer lo mismo, lograr hacer mucho más con lo que hoy ya tenemos. Entonces es parte de lo que vamos a mirar en esta presentación. Para todas las personas que son dueños, administradores, directivos, jefes de cultivos, jefes de producción, las personas que tienen a cargo una finca, una hacienda, o las personas que están siempre, digamos que, en la toma de decisiones de las compañías. Lo primero que tenemos que entender es que la innovación necesita un compromiso de parte y parte. No se trata solo de hacer inversiones, no se trata solo de entrar a mirar esa parte, sino también de entrar a comprometernos con que esa innovación realmente tenga una continuidad. La idea es también definir una estrategia a seguir. No es innovar por innovar, no es entrar a decir simplemente vamos a comprar drones para el tema de fumigación. No es solamente hablar de que vamos a hacer compras en algo específico. La idea es que realmente las compras que hagamos tengan una visión a futuro y que realmente estén dentro de un marco que la compañía ha definido como su plan estratégico. Hay que entrar a analizar el mercado, el gobierno, la parte social. Hay zonas del país que están de cierta manera muy abandonadas y la inversión depende mucho del tema social, del conocimiento que tenga la gente para el manejo adecuado de precisamente lo que nosotros vayamos a innovar. Yo no puedo pretender que en una finca o en una hacienda entremos a manejar el tema de drones de fumigación cuando las personas que lo van a manejar dentro de la región ni siquiera conocen de dronáutica o ni siquiera han llegado a manejar alguna vez un dron. Entonces, la parte social siempre será uno de los hitos importantes que tenemos que resaltar y tenemos que trabajar antes de empezar a trabajar la innovación. El gobierno, las medidas de proteccionismo, los beneficios tributarios que nos da el gobierno cuando innovamos, por ejemplo, en la parte de energías renovables. Eso también lo vamos a ver en la presentación. El tema del mercado, hacia dónde va el mercado y el crecimiento en la parte que tiene que ver con los cultivos.
La idea no solo es entrar a innovar, es hacerlo de manera inteligente. Realizar comparativos económicos, tener en cuenta el retorno sobre la inversión, los apalancamientos de inversiones necesarias para una correcta inversión, hará parte siempre de lo que nosotros tenemos que trabajar. Saber quién es su aliado estratégico. La idea no es entrar a revisar quién ofrece los mejores equipos al mejor precio. La idea es quién te va a acompañar durante todo el proceso, quién se va a tomar el tema de capacitar a tu personal, quién va a trabajar de la mano contigo en toda esta parte, porque realmente la innovación, como le digo, no es simplemente comprar tecnología. La innovación parte precisamente de un cambio de pensamiento, no solo de los administradores de la finca, sino de todas las personas que trabajan en los cultivos. Medir obviamente en el corto y mediano plazo la estrategia definida, porque al final todo tiene que representar en números, sea un aumento en productividad, sea un mejor retorno sobre la inversión o lo que hayamos definido como estrategia, pero en el corto y mediano plazo siempre tendremos que tener una medición. Y por último, obviamente, tenemos que mirar un tema de adaptación y flexibilidad. A veces lo que planeamos no es lo que se ejecuta. A veces lo que planeamos no es viable por un tema financiero o un tema social o un tema de gobierno o un tema de mercado, como lo vimos. Pero a veces es necesario adaptarnos, cambiar, empezar a entender que todo puede hacerse de una manera diferente y que a veces tenemos que adaptarnos a las situaciones reales en las que estamos. Para darle continuidad a esta parte, quiero traerles un ejemplo a colación. Esto es como lo hacemos hoy en día. Lado izquierdo, para las personas que trabajan con algunos cultivos, como por ejemplo el tema de palmicultores. La palma es sacada del cultivo, a veces en tractores, que requieren espacios muy grandes para poder manipular o moverse dentro del cultivo. También a veces presentan daño en la raíz, precisamente por el tamaño del tractor y el peso. Entonces, algunas personas han optado por otros sistemas, como el tema del cable vía, que es un sistema que vemos en la segunda foto. Ese sistema es muy bueno, es confiable, pero también tiene limitaciones, como todo. Si las pendientes no son las adecuadas, entonces se dificulta la sacada del fruto. A veces no tenemos centros de recolección, y tenemos que dejar el fruto a veces a borde de carretera, donde realmente se va empezando a manipular demasiado el fruto y se empieza a perder parte del grano. Tenemos otros sistemas tradicionales, como por ejemplo el tema del manejo de los bueyes, animales de carga, qué es lo que nos demuestra este tema, este tipo digamos que forma logística de manipular el fruto. Las fincas tienen que empezar a hacer análisis de costos. ¿Cuánto me vale tener un animal versus cuánto me costaría tecnificar precisamente ese proceso? La tecnificación, por ejemplo, ahora nos lleva a sistemas de transporte como los que tenemos al lado derecho. Ustedes ven vehículos de tracción pequeños que pueden movilizar hasta 1 tonelada de carga e incluso algunos de ellos permiten vertir directamente a camión. Entonces yo no tengo que colocar el fruto directamente en suelo, sino que puedo vertirlo a camión. Eso lo que hace de cierta manera es reducir que el fruto, el contacto del suelo con el fruto y la pérdida del grano. Esto es un ejemplo típico en una finca, pues en varias fincas que hemos visitado y que hemos ido tecnificando en la parte de palma. Y es un muy buen ejemplo para que vean que en el mundo siempre hay que pensarlo de una manera muy clara. Lo que para nosotros hoy es un problema, probablemente en alguna finca ya fue un problema o es un problema actualmente, y ya hay soluciones que ya se han adaptado o personas que ya han ido innovando en otras soluciones que les permiten obviamente trabajar de una manera mucho más eficiente. Y al final, trabajar de una manera más eficiente significa reducción en costos. Entonces, eso es lo que hace la innovación. La innovación por eso debe revisarse y debe tener un análisis de costos para realmente ver cuánto nos impacta. Aquí tenemos otro ejemplo. En el tema de accesorios, las labores agrícolas siempre son labores diarias.
Nosotros tenemos personas que se transportan o transportan abono, transportan pues toda la parte de fertilizantes, todo lo que se necesita al interior del cultivo. No es lo mismo cuando inicias en la mañana y tienes que ingresar productos porque arrancas con toda la energía. Y una cosa muy distinta es cuando esa misma persona, a través de una carreta manual, tiene que llevar los mismos productos, pero los tiene que llevar al mediodía o a las 4 de la tarde, cuando ya realmente el agotamiento físico se ve. Entonces hay una disminución en los tiempos, porque la persona ya no trabaja al mismo ritmo. Lo mismo pasa con los animales. Cuando entonces empezamos a hablar de innovación, encontramos empresas que a veces nos ofrecen productos donde dicen, sí, puedes arar con este equipo, sí, puedes perforar con este equipo. Pero entonces empieza uno a llenarse de ciertos elementos o ciertos accesorios en su finca que a veces usa una o dos veces a lo largo del tiempo. Incluso hay algunos de estos productos que simplemente se compran, se tiene como utilidad única y nunca más se vuelven a utilizar. Por eso es importante que cuando nosotros hagamos ciertas inversiones, sean inversiones muy bien pensadas, sean inversiones que realmente rindan fruto y que puedan ser evaluadas. Al lado derecho ustedes encuentran algo muy similar, que son los vehículos que vimos en la diapositiva pasada, pero estos vehículos tienen la posibilidad de adaptárseles ciertos productos o ciertos accesorios que lo que hacen es facilitar la operación y reemplazar muchas de las cosas que se compran hoy en día. Entonces, se utiliza el mismo vehículo, varios accesorios para varias funciones. En el tema de producción, ¿qué es lo que tenemos nosotros que tener en cuenta? Miren, para nosotros pasar de comercializar o simplemente de extraer fruto y vender fruto, tenemos que dar un salto. Tenemos que empezar a darle valor agregado a lo que nosotros hacemos. Entonces, ahora les vamos a mostrar algunas fotos de cambios que se han visto en las fincas. Una cosa es yo tener que vender, y es el ejemplo claro que siempre damos. Una cosa es yo vender una papa sucia, una papa limpia, una papa picada o papas fritas. Los cuatro tienen valores muy diferentes y obviamente a medida que yo le agrego valor a mi producto, así mismo yo puedo obtener más utilidades. Pero requieren que la compañía, como le dijimos al principio, tenga un compromiso claro sobre lo que va a realizar. No solo la empresa tiene que impermeabilizarse, no solo tienen que cambiar la visión de la empresa. Una cosa es cuando tú vendes las naranjas, las pones en un bulto y las entregas para que otro simplemente las lleve, las clasifique por tamaños y las entregue a otro, que luego extrae el jugo y vende obviamente la conserva o vende el aceite o le da un valor agregado al producto. La idea es que cada vez que nosotros hagamos inversiones, siempre estemos pensando en cuál es la mejor inversión que tenemos que hacer. Es el tema de tecnologías nuevas versus tecnologías viejas. A veces las inversiones son muy pequeñas para obtener grandes cambios. Eso es parte de lo que nosotros tenemos que revisar. Investigar, apoyarnos en todo lo que son los gremios, todo este tipo de charlas que se dan, poder visitar a colegas que ya han hecho cambios, ver cómo funcionan, ver qué problemas han tenido, cómo se puede mejorar. Es el tema de que en el agro nosotros no deberíamos competir, sino cooperar. Cada uno produce acorde a la estrategia que haya definido. La idea es que, como lo dijimos, cualquier problema que tú tengas, probablemente en alguna parte del mundo ya alguien lo ha resuelto. Poder visitar ferias, tener equipo que piensen fuera de la caja. Cuando uno empieza a visitar ferias y eventos en el mundo, empieza a encontrar tecnologías que no pensó que existían y soluciones muy básicas, a veces de inversiones muy bajas. Miren, hay fincas que han tenido cambios muy grandes con inversiones simplemente de $500, como hay fincas que han tenido cambios nulos con inversiones de más de $5,000 o $50,000. No es el valor lo que va a
dar la pauta sobre si funciona o no funciona. Es tomarse el tiempo de analizarlo y saber realmente lo que se requiere. Por eso cada finca, cada palmicultor, cada persona que trabaja con el banano, con la naranja y demás, es único. Incluso a pesar de que compartan el mismo tipo de cultivo, va a ser diferente. El terreno es diferente, las condiciones son diferentes. Muchas variables cambian. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, áreas de trabajo, una de las cosas que recomendamos es que al tecnificarnos, al pasar a mirar cosas como, por ejemplo, eh, vendamos pulpa de naranja, vendamos dulces de naranja, empecemos a darle valor agregado a lo que hacemos. Tenemos que empezar a revisar cosas como zonas de pits, evacuación de producto terminado. Tenemos que mirar el flujo normal de los materiales. Tenemos que pensarlo ya como un proceso productivo, como un layout en planta. Tenemos que empezar a analizar realmente cómo va a ser la distribución, qué desperdicio vamos a generar, cómo vamos a procesar ese desperdicio. Entonces, es parte de lo que vamos a tener que ir trabajando. Esto es un buen ejemplo de algo que normalmente nos ocurre cuando nos preguntan sobre el tema agrícola. Algunas personas se nos acercan y nos dicen, por favor, indíquenos cuánto deberíamos invertir para traer una máquina que nos ayude a fabricar chips o papitas fritas o como lo queramos llamar. Realmente no es una máquina, es una línea de producción. Son muchas máquinas que van a hacer varios procesos. Yo tengo que tener procesos de lavado, de corte, de secado, obviamente de fritar, tengo que cocer, tengo que, dependiendo del producto que vaya a sacar, empacar y todo eso le va a agregar valor a mi producto. Al final, por eso parte de la estrategia de la tecnificación en el agro es tener claro el mercado al que quieres llegar. Porque no es solamente darle valor al producto, es entender que ese valor tiene que tener precisamente un aporte a lo que las personas quieren y cómo la quieren trabajar. Dentro de lo que nosotros manejamos, y muchas compañías en el mundo lo hacen, es la asesoría precisamente para que las personas cuando hagan todos estos procesos de tecnificación puedan entrar a revisar qué es lo que necesitan, cómo es el montaje, qué se requiere. Pasar de producir o de cosechar a poder producir un producto como tal terminado requiere que ya nosotros tengamos espacios adecuados, que realmente hayan zonas de pits, que es lo que se denomina como alistamiento. Es importante que dentro de lo que nosotros hacemos esté incluido todos los requisitos de energía, aire, espacios, porque realmente, como les digo, no es pensar solamente en una máquina, es pensar en lo que se quiere y a futuro en lo que se va a buscar. Por eso las inversiones no se deben pensar en el corto plazo, se deben pensar en el largo plazo e irlas haciendo despacio. Realmente tomarse el tiempo de hacer las inversiones, de analizarlas, de tener a alguien que te asesore es lo más importante. Muchas compañías que hemos visitado han hecho innovaciones y luego nos toca deshacer esas innovaciones para irlos llevando paso a paso hacia donde tienen que ir. Entonces, esto es un ejemplo en el tema de papitas fritas que realmente es importante. A veces no es una máquina lo que necesitas, a veces son líneas completas de producción. ¿Qué se tiene que tener en cuenta? Variables como, lo mencionamos, capacidad energética, aire, requerimientos de operarios. Ya obviamente vas a tener que tener operarios de producción, entonces vas a tener que capacitarlos, vas a tener que empezar a tener datos de tiempos y movimientos. Ya la producción pasa a otro plano, porque ya realmente mi producto ya no es vender la papa como tal sucia, sino que ya es darle valor agregado. Eso es un ejemplo. Ya tengo que empezar a invertir en materias primas, empezar a calcular tiempos logísticos. Pero ¿qué son materias primas? Las materias primas son desde el tema del empaque, el tema del agua para el lavado, los productos que voy a utilizar dentro del proceso productivo, entre muchos otros. Ya tengo que tener el tema de tiempos de tránsito, el inventario que se va a manejar. Muchas compañías analizan
que para poder abastecer un mercado se debe tener 3 veces el inventario de la venta normal de la empresa. No es ese inventario en producto terminado, es inventario en tránsito, inventario en producción e inventario en producto terminado. Realmente es empezar a cambiar el chip, empezar a analizar y, como lo dijimos, a pensar fuera de la caja. Hay que analizar tiempos de mantenimiento, el cambio de medidas, adiestramiento de los operarios, el manejo de las garantías y disponibilidad de repuestos mínimos, porque obviamente al innovar vamos a tener cambios dentro de nuestra plantación y vamos a tener que ir haciendo esas modificaciones, y obviamente esas máquinas también van a llevar mantenimiento y van a llevar toda la parte de repuestos y demás. Por último, el tema de obra civil requerida. A veces hay que hacer obras civiles, a veces hay que cambiar la forma como nosotros recolectamos el fruto, a veces hay que cambiar los centros donde llega al final el fruto. Entonces, eso lleva obviamente alineación, nivelaciones de suelo, etcétera, que no hace parte de nuestro proceso normal, pero que tenemos que analizarlo para poder que lo que vayamos a innovar realmente tenga un impacto en el cultivo. La innovación parte de muchos aspectos. Uno de esos es el tema de empaque. No es lo mismo yo entregar las naranjas en un bulto que entregarlas en una canasta, o incluso entregarlas en el empaque que vemos al lado derecho en la parte inferior. No es lo mismo yo entregar una manzana que un empaque de manzanas en 4 unidades en una caja. No es lo mismo que el fruto simplemente salga y yo entregue lo que la tierra me dio, a que yo le dé un valor agregado y empiece a tener un diferencial sobre las demás personas, sobre los demás cultivos. Entonces, a veces la innovación es simplemente la compra de máquinas de clasificación de fruto, o a veces puede ser la compra de máquinas de empaque de fruto. A veces solo se necesita máquinas de limpieza del fruto. ¿Ves? Por eso cada cultivo es único, por eso cada finca es única. Por eso a veces lo que nosotros llamamos innovación no es lo que nos imaginamos. A veces las personas piensan que para innovar hay que saltar ya el tema de robótica o dronótica. A veces la innovación son pequeños cambios que nosotros hacemos que realmente impactan el tema de cultivos. Esto, por ejemplo, son máquinas que la compañía ha vendido en diferentes tipos de cultivos, que han facilitado la operación y que le han dado valor agregado a lo que se hace. Hay empresas que nos han comprado no solo máquinas para clasificar fruto, sino para procesar el fruto. Entonces, a veces se venden conservas, a veces simplemente se venden máquinas para deshidratar fruto, a veces máquinas de empaque, máquinas para hacer jugo de naranja y empacarlo. Todo lo que nosotros visualicemos y hacia donde queramos ir, probablemente hay una máquina que nos va a facilitar la operación. El tema es saber qué capacidad vamos a necesitar, cuánto vamos a producir para saber cuánto deberíamos invertir. Y en eso es donde está el valor agregado, en la asesoría y en el acompañamiento. Porque colocar en internet simplemente empacadora, van a salir miles de máquinas con miles de proveedores. Y muchas de esas máquinas cuando lleguen no van a entender ni cómo se instalan, ni la programación que tiene, porque a veces vienen en otro idioma. A veces es estar de la mano con tu proveedor y realmente que te acompañe, que te asesore, que capacite al personal para saber cómo se maneja todo esto. Eso es parte de la innovación. ¿Qué se va a necesitar? Miren, esto fue una pregunta que nosotros analizamos en el caso de algunos países con los ministerios, que nos preguntaban hacia dónde va el agro. El agro realmente va a un proceso de tecnificación, y un proceso de tecnificación bastante importante, porque una de las crisis en el mundo va a ser una crisis alimentaria. Entonces ya es necesario empezar a innovar. Y ahí ahora vamos a ver algunas innovaciones en diferentes países. Muchos de los países ya iniciaron esa carrera, ya saben que realmente es crítico que la situación ahora en el tema de alimentos no esté bien protegida. Por eso en los colegios, una de las cosas más importantes
es que a los niños desde primaria y secundaria ya deberían empezar a ver materias como robótica, dronótica, realidad aumentada, realidad virtuales, porque aunque no lo creamos, esto va a ser parte del agro. O sea, en este momento, los drones de fumigación son una realidad. La robótica para la cosecha de fruto es una realidad. Las máquinas autónomas para trabajar en los cultivos son una realidad. Y si las personas que trabajan en el agro no tienen la más mínima idea, o al menos no han visualizado esto como parte del futuro, realmente vamos a tener un problema en los próximos 10 o 20 años, que es el tiempo que tenemos antes de que la tecnología nos golpee. Hay dos formas de ver la tecnología. Dejamos que nos embista porque la desconocemos, o decidimos si la tomamos o no porque tenemos el conocimiento para hacerlo, para decir qué sirve y qué no nos sirve, qué aplica para nosotros y qué no aplica para nosotros. Todo va a partir del conocimiento, de la formación. Y esa formación, por ejemplo, en México, para darles un ejemplo, ya se dicta en los colegios de primaria y secundaria. Ya hay muchos colegios en México que están trabajando esta parte. Aquí en Colombia, a veces en los colegios no se ve, a veces lo ven las personas ya en la universidad. Pero el tema es cuánto de nuestra mano de obra que trabaja en las fincas y en los cultivos llega a la universidad. Cuántos simplemente tienen primaria o secundaria. Y si tienen solo primaria y secundaria, ahí deberían tener un conocimiento básico para poder trabajar, o al menos que cuando lleguen estas tecnologías y se les está explicando o capacitando, tengan nociones de lo que se les va a hablar. En el tema de financiación, ¿realmente qué se requiere? Se requiere que el gobierno, instituciones no gubernamentales, eh, empresas que acompañan los diferentes sectores en la parte agrícola, los ministerios, empiecen a analizar el tema de financiamiento, de proyectos hacia el agro. Para una persona en el agro no es fácil hacer financiamiento, no es fácil decir voy a invertir, porque la mayoría lo ven como un gasto, porque obviamente el resultado de la tecnificación no es inmediato, a veces toma tiempo, a veces reducen labores, a veces no. A veces hay empresas que no te capacitan y simplemente es el administrador diciendo, yo vi esto en una finca y creo que puede funcionar. Entonces, es parte de lo que nosotros tenemos que trabajar. Tenemos que buscar que el gobierno, que las empresas se apoyen, que realmente en el tema de financiamiento sea fácil adquirirlo y que las empresas realmente puedan hacer pequeñas inversiones. Como les digo, la innovación no parte de hacer grandes inversiones, hace parte realmente de pequeños cambios que con el tiempo van a lograr grandes impactos. En el tema de gremios, una de las cosas que más encuentra uno es que a pesar de que en muchos países de Latinoamérica la parte agrícola tiene gremios importantes, esos gremios a veces no son unidos, no sacan espacio para este tipo de conversaciones, de charlas, de capacitaciones. A veces los gremios de pronto no brindan estas asesorías. Y aquí sí tengo que sacar la mano por la Cámara que realmente ha dado estos espacios, porque realmente no son los únicos, no solo se habla de la parte agrícola, a veces hablan de muchos otros sectores y en esa parte realmente la Cámara sí ha sido pionera. En la orientación, obviamente, de los gremios, enseñar, capacitar, agrupar la gente, tener la oportunidad de que las mismas personas de la finca compartan experiencias. Algunos puedan decir, yo innové en esto y me fue bien. Otros digan, yo innové en esto y no me fue tan bien. ¿Dónde estuvo mi error? Y empezar a compartir. Eso es lo que realmente hace parte de los gremios. Es entender que la finca de al lado no es mi competencia. Yo puedo cooperar con ella, yo puedo trabajar, yo puedo comprar equipo en conjunto para reducir el costo, porque realmente yo lo voy a usar medio tiempo, porque mi finca no me da para más, pero mi colega sí lo puede utilizar otro medio tiempo. Empresarios, necesitamos empresarios curiosos, gente que quiere diversificar, que quiera aprender, que realmente vean las cosas con ojos diferentes, que se tomen el trabajo de mirar que en el mundo las cosas están cambiando y que nos vamos a enfrentar a muchas cosas en los próximos 10 o 20 años. Los países industrializados
la agricultura tecnificada ya es una realidad y cada día los países de Latinoamérica perdemos fuerza porque pensamos o damos por sentado que realmente la forma como cultivamos o la forma como lo hacemos es la única y es la correcta. Entonces, esos empresarios tienen que empezar a visualizar su negocio de una manera diferente. Aquí tenemos algunas de las cosas realmente que pasan. En este momento vemos, por ejemplo, que ya hay brazos robóticos para la ayuda en los cultivos. Ya tenemos en este momento granjas que ya no estamos utilizando de manera horizontal, sino verticales, porque también podemos aprovechar el espacio aéreo que hay en este momento. Ya hay robots de clasificación de fruto para cosechar que pueden trabajar 24 horas sin ningún problema. Ya vemos complementos en la parte de dronótica, tanto en fumigación como en ayuda de cultivos, como en monitoreo. Ya vemos granjas solares complementando el tema de los cultivos. Ya no solo cosecho mi fruto, también cosecho energía, porque tengo el espacio para hacerlo, porque la sombra de cierta manera también le ayuda a mi cultivo. Entonces, es entrar a pensar todos estos proyectos de una manera diferente. No tenemos que saltar de la noche a la mañana a decir voy a implementar brazos robóticos para cosechar. Puede que esa no sea la innovación que tu cultivo necesite. Puede que en tu país en este momento haya beneficios tributarios para el tema energético. Entonces podemos mirar un proyecto de granjas solares. Podemos ver que de pronto una de las variables más críticas es el tema de fumigación, porque se pierde demasiado en fumigación. Entonces podemos mirar drones de fumigación. Todas estas cosas son cosas que ya ocurren. O sea, esto no es nuevo. Esto no es algo que nosotros digamos va a ocurrir dentro de los próximos 10 años. No. Es algo que ya está pasando, que las empresas ya se están capacitando, que cada día el cultivo o mejora o desaparece. Cada día eres más competitivo o sencillamente te van a absorber, porque ya no vas a poder con los costos para poder sacar el fruto a lo que el mercado lo dicta. Entonces, esto es un muy buen ejemplo de lo que realmente pasa a nivel mundial. ¿Hacia dónde pensamos nosotros también que va el tema del agro? Miren, el agro tiene que ser un ciclo completo. Un buen ejemplo que encontramos, lo ven en la parte izquierda, es el tema de empaques, que obviamente a veces salen del mismo desperdicio que nosotros como agricultores tenemos. Les voy a dar un ejemplo. Los cultivadores de piña normalmente sacan la piña, la entregan en canasta y listo. Eso es un proceso. Otros le dan valor agregado, quitan las cáscaras y entregan la piña cortada, la empacan y la venden a almacenes de cadena o grandes superficies o tiendas donde el producto tiene un valor agregado y obviamente se vende diferente. ¿Qué pasa con el sobrante? ¿Qué pasa con la cáscara? ¿Qué pasa con la coronilla? Pues resulta que algunos han empezado a innovar y ya hay máquinas que nos permiten convertir ese desperdicio en platos, vasos y productos que en este momento realmente le van a brindar un futuro al planeta. Yo ya puedo coger lo que pensé que era un desperdicio de mi producto, le di valor agregado y al final esos platos también los puedo vender. Y es más, puedo empezar a hablar de que soy una granja que tiene realmente una tecnología que me facilita una producción circular. Produzco, vendo y mi desperdicio tiene valor agregado. Toda esta parte hace parte de lo que el agro hoy en día debería ofrecer. Entonces la pregunta de muchos es, ¿y cuánto valen esas máquinas? Las máquinas, por ejemplo, para trabajar todo este tema de desperdicio y convertirlo en platos o vasos, no son máquinas costosas, pero solamente te vas a dar cuenta que existen cuando visitas ferias o eventos o cuando empresas van y te asesoran
y te dicen, muéstrame tu proceso. Y esto es como cuando uno va con el contador, uno se tiene que confesar y tiene que mostrar todo su proceso, no ocultar nada para poder tener una muy buena asesoría y un muy buen acompañamiento, que realmente nosotros podamos empezarle a dar valor agregado a todo, disminuir el desperdicio, saber cómo trabajarlo. Esto es parte de lo que hoy en día se maneja y es hacia donde va el mundo. Las personas cada día rechazan más el plástico y quieren productos que ellos mismos cuando se tomen un café puedan decir, no solo me tomé mi café, sino que el vaso que utilicé realmente no está contaminando. Y nosotros en la parte agrícola podemos hacerlo porque nosotros tenemos la materia prima. Entonces, por eso les digo, es empezar a pensar por fuera de la caja. La importancia de los datos. Miren, esto lo dejé último porque es un tema muy importante. A veces la innovación ni siquiera tiene que ver desde la parte de comprar tecnología. A veces simplemente es de empezar a llevar el dato en una simple tabla de Excel, de saber cuánto me gasto en fertilizantes, cuánto en químico, cada cuánto lo hago, cómo funcionó ese fertilizante en una hectárea y cómo funcionó otro en otra, cómo está la producción, cuál es la mejor fecha de cosecha, cómo está realmente mi cultivo, qué información tengo de eso. Sí, hay aparatos para medir la humedad, la presión, todo lo que ustedes quieran y todo eso es parte de la tecnología. Pero también a veces es simplemente llevar los datos que yo tengo, analizarlos y empezar a tomar decisiones sobre eso. Eso hace parte realmente de tecnificarse. Tecnificarse no es de grandes hacendados. Tecnificarse es de comprometerse, aunque tú tengas un cultivo pequeño, de empezar a analizar qué es lo mejor para tu cultivo, qué podrías invertir, en qué no debes invertir y realmente empezar a tener un retorno confiable de la inversión. Esto en parte es lo que nosotros queríamos mostrar en el tema agrícola y queríamos mostrar a las personas que realmente hay que empezar a pensar fuera de la caja. No solamente es entrar a decir, necesito un tractor, necesito una cosechadora. A veces la innovación está en aprovechar el desperdicio de tu cultivo. A veces está en darle valor agregado a tu fruta. A veces está en poder producir más. A veces está en hacerlo mejor. Todo esto es parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, vuelvo y les digo, la idea realmente de esta charla es que las personas vean que hay oportunidades, que realmente se puede cambiar y que realmente podemos aprovechar lo que hoy en día tenemos, hacemos y ver hacia dónde va el mundo para realmente nosotros también empezar a hacer esos cambios, empezar a capacitarnos, sea para que tomemos decisiones o no de innovación, pero al menos que las decisiones las tomemos con conocimiento. Entonces, realmente los administradores de las fincas, los directivos, los gerentes, los dueños, que no tengan conocimiento de hacia dónde va esto, con el tiempo van a desaparecer. Los invitamos entonces, de todas formas, a seguir preparándose en estos temas, a conocer más y cualquier duda que tengan con muchísimo gusto. Aquí estamos para acompañarlos a través de la cámara, quien nos brindó este espacio y que de todas formas queremos agradecerles precisamente por eso. Ahora dejamos ya el espacio para las preguntas y dudas que tengan y obviamente a futuro la cámara tiene nuestros datos por si alguno de ustedes quiere de todas formas ampliar la información, con muchísimo gusto le podemos brindar la asesoría. Muchas gracias a todos. Carlos, hay algunas preguntas en el chat que quiero formularlas. Claro, cuéntame. Dice, Fausto Patricio Endara dice, consulto tu opinión sobre la utilización de productos y procesos biotecnológicos para realizar negocios ambientales a través de proyectos sostenibles utilizando el agua y residuos orgánicos sólidos contaminantes para la producción de abonos orgánicos. Es verdad. O sea,
Realmente, digamos que el que lanzó esa pregunta, bueno, más que una pregunta es una afirmación. Yo diría que sí, realmente el mundo va hacia allá. Esto es una realidad innegable. Los consumidores cada día quieren que lo que compran por conciencia propia sea algo que aporte a la naturaleza, que sea algo que yo no tenga que talar un árbol para sacar una hoja, que yo no tenga que utilizar petróleo para sacar una bolsa plástica para poder empacar mi producto. Cada valor agregado que tú le des realmente va a ser un diferencial. Incluso en Europa los productos orgánicos son en este momento un boom de crecimiento impresionante y las empresas que han logrado implementar precisamente o crecer en ese aspecto, hoy en día tienen un mercado asegurado en la Unión Europea. Cada día los países le van a dar más valor agregado a esta parte y como les digo, siempre traten de pensar fuera de la caja. Miren, visiten ferias, vayan a eventos, participen en todo este tipo de actividades que realmente nos muestran que las cosas no son como siempre se hacían y que en este momento todo puede ser diferente. Carlos, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, señor Fausto, cuénteme. Sí, Fausto Patricio. Mira, nosotros importamos genética microbiológica de un instituto que está en Marsella, en Francia, para hacer tratamiento biológico de aguas residuales contaminadas. Y el segundo proyecto es, utilizamos esta biomasa para mezclar con los desechos orgánicos sólidos contaminantes que generan las empresas que pueden realizar cultivos de exportación y poder eliminar, le damos un valor agregado, hacemos abonos orgánicos que se utilizan en la agricultura convencional y en la agricultura orgánica. Yo he estado en Bogotá varias ocasiones, en Corferias, he estado en otros países, y resulta que ahora hubo las cámaras alemanas que estuvieron en el Ecuador, y tú sabes que ellos están estableciendo un sistema de trazabilidad para poder exportar productos a Europa. El sistema de trazabilidad consiste en que se compruebe, se reafirme en que los cultivos de exportación como consumo fresco o industrializados o dados un valor agregado no pueden ser cultivados en suelos o aguas contaminadas con coli o productos químicos. Ese es el tema en que nosotros trabajamos y por eso era la consulta y yo te agradezco mucho por la confirmación que tú das del tema este. Y sería importante si es que tú me puedes proporcionar tu correo electrónico en el chat para yo poderte enviar la información, siempre que permita la Cámara Colombo-Ecuatoriana. Muchas gracias, Carlos. Estoy a la orden. Fausto, un placer, muchas gracias. Realmente tu aporte es bien importante. Como lo dijiste, digamos que en este momento el tema de la trazabilidad que se le hace a los cultivos, lo hablábamos, los datos realmente son poder. Y la idea no es decir que yo hago, sino poder demostrarlo. Y eso es lo que hoy en día se valora precisamente en un cultivo. Cuando se habla de que, digamos, que yo soy sostenible, tengo que demostrar que realmente lo soy, que mi suelo tiene niveles de contaminación bajos o nulos, tengo que demostrarlo. Entonces, sí, realmente es bien importante lo que mencionas. Con muchísimo gusto, Oliva tiene mis datos, lo que necesites, para eso estamos. La idea precisamente es lograr que en Ecuador haya un cambio importante en la forma de pensamiento de los agricultores. Muchas gracias, Carlos. Señor Fausto, no, con toda la tranquilidad, por favor, Carlos, coloca tus datos y, y pónganse en comunicación directamente con Carlos. La Cámara, pues obviamente autoriza ese contacto y la idea justamente de este webinar de la Cámara es que de manera más exponencial muchos empresarios se puedan beneficiar con esta información, ni más faltaba. Yo tengo una Muchas pregunta, gracias. Carlos. Sí, En el tema de los empaques estaba viendo pues el tema del ejemplo de la piña y del ejemplo de los empaques a partir de maíz. Sin embargo, uno de los problemas que más enfrentan los productores de alimentos ya procesados, digamos,
y que quieren utilizar empaques ambientalmente sostenibles como estos, es la baja consecución de ellos. Se consiguen de vez en cuando, son más costosos. ¿Qué se puede hacer ahí al respecto? Esa es la pregunta. Bueno, digamos que hay varios aspectos. Lo primero es que lo que tú mencionas es de difícil consecución, o sea que realmente hay un mercado. Hay un mercado para todos aquellos agricultores que quieran empezar a sacar ese tipo de productos. Hay un mercado que requiere el producto, que lo necesita. Las empresas quieren cambiar, quieren que los consumidores los vean de una manera diferente, que las personas perciban la compañía como una empresa sostenible. Entonces hay una necesidad. Eso es lo primero que hay que tener claro, o sea que es una oportunidad de mercado. Lo segundo es sí, hace falta también que el gobierno, por ejemplo, genere más incentivos a las empresas que usan este tipo de productos. Precisamente, digamos que fabricar un producto de estos comparado con una producción en masa, como el tema del plástico, pues realmente no se manejan los mismos costos, porque esto todavía no es tan masivo. Es importante entender que estos son productos más dirigidos, hay mercados mucho más específicos, eh, y la idea es que las empresas, y obviamente a medida que ya esto haya mucha más oferta de producto, muy probablemente el costo va a empezar a bajar, porque es un ciclo normal de oferta y demanda. El gobierno tiene un papel importante, tiene que entrar a incentivar, tiene que entrar a dar mejores condiciones, incluso a veces, por ejemplo, hay zonas donde nosotros hemos ido que el tema energético es bien complicado, entonces a veces uno le dice a las personas, más que implementar o innovar en una máquina diferente, venga, montemos sistemas solares para recoger energía porque en estas zonas la consecución de energía es nula o es mucho más complicado. Entonces el proyecto arranca de atrás hacia adelante, arranca de proveer la energía para poder abastecer la máquina. Entonces, digamos que cada caso es único. En el tema de lo que tú me mencionas, sí, hay una demanda bastante importante. Es una gran oportunidad hoy en día. Las máquinas no son de altas inversiones, realmente, porque las personas manejan cultivos pequeños, pero máquinas de producciones grandes las hay. O sea, quiere decir que si yo tengo una cooperativa y recojo el desperdicio de cientos de fincas, claro, yo podría producir en masa a precios muy bajos y o lograr economías de escala. Lo que pasa es que ahí viene el segundo inconveniente. No solo es gobierno, es gremio. Si el gremio se pusiera de acuerdo y tuviera centros de acopio de estos desperdicios, donde realmente pudieran procesar ese producto, pues claro, el volumen haría de que puedas producir a un menor costo y entrar a competir de una manera mucho más directa con los productos que hoy en día se manejan. Pero te digo, es parte de gobierno, es parte de capacitación, es parte del empresario, realmente incluso está del mercado. ¿Qué otras inquietudes tienen, señora Oliva? Ya te digo. Ok, perdón, que es que tenía el micrófono cerrado y no. Entonces, otra inquietud dice de Jorge Ballesteros, de una empresa muy asociada al campo en colombiano que es Peganagos Hermanos, está ubicada en Santander. Dice, Sí, sí los conocemos. muchas veces tenemos buenos proyectos de innovación, pero la cuota inicial para la aplicación son recursos económicos. ¿Cómo o dónde se puede consultar las oportunidades de patrocinio o de Bueno, recursos para hacer innovación por parte de la Cámara? ¿Hay planes para obtener esos recursos? Mire, yo quiero, hablando de este tema, y Carlos, le voy a poner una tarea que es importante para nosotros en la Cámara y a usted y al grupo de IBC, Grupo STIL. Justamente antier estuvimos reunidos 25 cámaras binacionales de Colombia con todas las agencias de promoción de inversión y el gobierno nacional en cabeza del ministro de Comercio Exterior y todo su equipo de trabajo de Germán Umaña,
reunidos mirando todos estos temas de cómo podemos mejorar la productividad, la inversión y las exportaciones. Me parece muy importante, Carlos, que esos temas que usted está mencionando podamos hacer una hoja de ruta que la Cámara le pueda pasar al gobierno colombiano sobre qué se necesita para mejorar el tema agroindustrial. Obviamente usted menciona una cosa muy importante y es que la soberanía alimentaria se volvió un tema prioritario para Colombia y para todos los países del mundo. La pandemia nos abrió los ojos y nos puso en un altísimo riesgo de una hambruna. Y ahí tenemos que agradecer en Colombia el papel fundamental que jugaron nuestros campesinos, que llevan miles de años abandonados y olvidados, y gracias a ellos el país no tuvo tanta hambre como se esperaba. Sin embargo, dicho lo anterior, sí es prioritario para los gobiernos y para las cámaras y para todos nosotros. El sector agroindustrial es un sector priorizado. Así que, Carlos, sí me gustaría mucho que nos ayudaran a construir una hoja de ruta de elementos críticos, tanto para Colombia como para Ecuador, de qué se debe tener en cuenta en las políticas de soberanía alimentaria en el tema del agro. Eso por un lado. Y por otro lado, uno de los temas en que queremos trabajar algunas cámaras binacionales es en desarrollo de proyectos encaminados a conseguir fondos internacionales para el desarrollo de este tipo de sectores. Así que no le puedo decir, Jorge, que esto sea para mañana y que ya estén dando, pero sí es un tema que, que de las cámaras con los gobiernos tenemos que ir pensando en esos proyectos. Liva, yo te complemento algo ahí. Es importante empezar a revisar hoy en día en cada país los beneficios tributarios que el gobierno da para ciertos procesos. Ejemplo, en Colombia en este momento hay unos beneficios para todo lo que son energías renovables, porque el gobierno le está apostando mucho el tema de energías renovables. Entonces, a veces yo puedo apalancar esos proyectos precisamente en los beneficios tributarios que tengo, eh, pues a través del gobierno nacional. Esa es una de las formas. La otra es que a veces, como les decía, la inversión no es salir a comprar una máquina que nos va a costar 100, 150.000 dólares. A veces la innovación puede partir simplemente de mejoras que ya tenemos, de datos que necesitamos recolectar, de empezarle a enseñar a nuestros mismos clientes, por ejemplo, en el caso de las personas de Penagos, diseñar un software o algo básico que tú le puedas dar a tu cliente donde él pueda empezar a llevar trazabilidades de cosas que le permitan de cierta manera mejorar en procesos, reducir desperdicios, llevar el control de fumigación, el tema de los abonos, empezar a clasificar la mejor productividad en este momento, el sistema de riego, etcétera. Entonces, es parte de lo que realmente se puede empezar a trabajar como innovación y empezarle a dar valor agregado a lo que ya hacemos. Entonces, una empresa que no solo vende maquinaria, como lo hace hoy en día Penagos, sino que también le dice a su cliente, oiga, yo lo puedo ir tecnificando de manera controlada y lo podemos ir organizando y podemos ir mirando y empezar a ofertar equipos pequeños, cosas realmente económicas. Los tractores, por ejemplo, que vimos, que son la innovación que hoy en día está para el tema de logística interna dentro de los cultivos de palma y muchos otros cultivos. Hay máquinas de esas que parten desde los 500 dólares de inversión, como hay máquinas obviamente de 20.000 o más, pero digamos que yo puedo empezar a mirar pequeñas inversiones muy controladas de cosas que yo necesito o que realmente en mi cultivo podrían tener un impacto. Todo parte de empezar a analizar lo que hoy en día hago, cómo lo hago y empezar a ver qué podría ser diferente. Y sobre eso que podría ser diferente, empezar a buscar empresas como nosotros que te puedan brindar diferentes soluciones para trabajar esa parte. Yo diría que eso es parte de lo que se puede hacer. También, obviamente, muchos de estos equipos se pueden trabajar por leasing a través de las entidades financieras. Esa también es otra opción.
No sé si el gobierno hoy en día, a través de Bancoldex o de los bancos que trabaja a través de, pues, de diferentes sectores, esté brindando algunos subsidios o algunos beneficios. La verdad no lo sé, pero sé que en este momentico todos los gobiernos realmente tienen muy claro el tema de la necesidad de tecnificar el agro. Entonces va a ser una realidad en los próximos años que gran parte de las inversiones se hagan en ese sector. Gracias, Carlos. Otto Guggenberger dice dos cosas que me parecen muy importantes. Dice, nos fue muy bien con la alimentación durante la pandemia, pero en la época actual los alimentos se han convertido en un artículo de lujo. Esto no es lógico y debe resolverse. Muy cierto. Y además dice, trabajo en refrigeración y me preocupa el control de pérdidas y desperdicios de productos agrícolas. Veo en esta conferencia muchos recursos para conservar los alimentos por envasado, secado y salado, etcétera. ¿Cuál es, en su opinión, don Carlos, la participación que debe tener la refrigeración en nuestros países para este propósito? Pues partamos de algo. Eh, Todo dependerá del producto, pero sí, definitivamente el tema de refrigeración es algo bastante crítico. Creo que todavía hace falta crecer mucho en ese aspecto. Las opciones que tienen los campesinos o las personas, no hablemos de grandes cultivos, sino de pequeños cultivos, no son muchas. Entonces, por eso ellos, digamos que su proceso productivo no está en la conservación del producto, sino en la extracción del producto del suelo, del árbol, o donde necesitemos, el empaque básicamente en bultos o canastas y el despacho. Claro que cuando ellos pueden conservar los productos, mejorar el tema no solo de la conservación, sino el tema del empaque, pues le empiezan a dar valor agregado al producto y el desperdicio se disminuye proporcionalmente. Eso va a impactar los costos de producción, obviamente, de la finca, va a mejorar la posibilidad de la reducción de costos que lleva a reducciones en precios, etcétera. El transporte, por ejemplo, desde la cosecha hasta el punto de acopio o incluso hasta el de acopio a, digamos que a las grandes superficies o a los almacenes, obviamente son tiempos muertos que ojalá se pudieran hacer realmente refrigerados en muchos de los productos, porque eso mejoraría la calidad del fruto, haría que realmente el desperdicio fuera menor, pero yo diría que todo parte realmente de ir haciendo pequeños cambios. O sea, las personas tendrían que empezar a tomar datos, a medir cuál es el desperdicio en sus fincas precisamente por eso, empezar a analizar realmente cuánto sería el costo, la inversión, no necesariamente de cuartos fríos muy grandes, sino más pequeños, empezar a ver realmente cómo lo pueden trabajar, cómo pueden disminuir, no solo con los cuartos fríos, sino por ejemplo en el tema de los sitios donde se va a almacenar el producto. Una cosa es tener una teja de zinc, una calamina metálica, y otra cosa es tener una calamina termoacústica para que me reduzca la temperatura al interior, eh, porque todo eso son factores que entran a jugar. Entonces, realmente sí, comparto, nos falta crecer muchísimo en el tema de refrigeración en estos países y realmente hay muchas alternativas que nosotros podríamos estudiar o revisar dependiendo de cada cultivo para dar recomendaciones. Ya. Aquí hay una anotación de Liliana Arevalo que creo que recoge la preocupación no solamente de Nariño, sino de muchos lugares en Colombia. Carlos dice, buenos días. Excelente presentación. Me gustaría hablar del departamento de Nariño. Es un departamento 90% agropecuario. Está conformado por pequeños productores. Los problemas es que hay poca asociatividad y baja inversión por parte del Estado. Y todo lo que se habla acá se necesita de líderes o recurso humano para hacer llegar la información y fomentar la productividad donde garantice la complementación en los diferentes eslabones de la cadena de labor. Me gustaría que se generen más espacios como este para que se pueda llevar la información del pequeño productor. Mi nombre es Liliana Arevalo y voy a dejar mi correo para que me puedan enviar información. Liliana, en este sentido, creo que la Cámara Colombo-Ecuatoriana sí está muy interesada en desarrollar cada vez más webinar en los temas que son priorizados, básicamente soberanía alimentaria, y eso pues parte con toda la cadena
de producción de agroindustrial hasta un producto terminado. El tema de energías renovables son fundamentales, serán temas fundamentales y tecnología, obviamente, y inteligencia artificial. Son temas que son fundamentales para nuestros empresarios y que tenemos que empezar a abordar desde ya. Así que con mucho gusto tenemos sus datos, la estaremos contactando para que nos acabe de dar la información y estará con mucho gusto invitada en adelante a nuestro webinar. El tema del liderazgo, creo que son personas como usted, Liliana, las que tienen que liderar esos procesos en las regiones, ya que usted es bastante consciente sobre esa limitante. De parte nuestra, doña Oliva, de todas formas sabe que cuentan con nosotros en lo que necesiten. Si necesitan que esta charla la repitamos en algún otro espacio, con muchísimo gusto. Para eso estamos. Y si necesitamos invitar más personas de otras regiones, lo haremos. La idea precisamente es, como le digo, empezar a cambiar paradigmas, que la gente le pierda el miedo a la palabra innovación. Hay un tema importante, Carlos, aprovechando su intervención, y es que IBC Steel Group sí es una empresa que está comprometida en el desarrollo y asesoramiento de los cultivadores, así que sería bien interesante desarrollar estos programas, incluso si se puede presencialmente en las regiones, en la medida en que se tengan varios productores y hayan procesos de asociatividad para que la charla no sea a un empresario, sino a muchos que puedan beneficiarse, pero cuenten con, yo estoy muy segura que pueden contar con IBC Steel Group y con la Cámara como un amable coordinador de todas estas inquietudes. Aquí sería, dice Jorge Ballesteros, será genial poder contar con todos esos recursos. Estamos trabajando con muchos proyectos y necesitamos recursos para poder ayudar a nuestros agricultores a optimizar sus procesos. Y para Carlos, sí señor, ahí estamos trabajando diseño de software y optimización de recursos y aumento de calidad desde los pequeños productores agrícolas. Pero nos falta recursos para no golpear directamente al campesino, sino ofrecer mejoras en aplicaciones sin necesidad de altas inversiones. Bueno, ¿hay algún, creo que no hay más preguntas, Carlos? No sé si quieras decir algo más o podemos ir cerrando este chat. Doña Oliva, de parte nuestra, como siempre, agradecerle mucho a la Cámara. Realmente estos espacios son muy enriquecedores. Digamos, la posibilidad de que las personas entiendan que realmente, digamos que hay empresas, caso nuestro, no quisimos dar una charla comercial, no se trata de salir a decirles yo vendo, yo hago demás, sino entrar a mostrarles en qué va y realmente que entiendan que hay muchas cosas para hacer. La idea, como usted lo mencionó, IBC es una empresa que no solo trabaja el agro, trabaja la industria, las pymes, trabaja muchos sectores en todo lo que tiene que ver con innovación y tecnología. Entonces, a nosotros siempre nos va a gustar y siempre hemos sido conscientes de que cuando una finca o una industria se tecnifica, no significa en ningún momento que una máquina reemplace a un ser humano. Por el contrario, lo que nosotros siempre buscamos es que las empresas en general y los cultivos puedan producir más, de manera más eficiente, mejor, para que realmente puedan entrar a contratar mano de obra mucho más calificada, mejorar salarialmente la parte de los campesinos y que realmente esto tenga impactos en la economía a nivel general. Entonces, primero, vuelvo y le repito, muchas gracias por la invitación, espero que a todos les haya gustado. Cualquier duda que tengan, pues usted tiene nuestros datos y en lo que les podamos ayudar, no es sino que nos diga. Carlos, mil gracias. Yo creo que usted lo que pasa es que nos dejó a todos muy intrigados. De eso se trataba, que empezaran Nos a dejó a pensar por todos fuera de con la un caja. montón de preguntas y de inquietudes.
Así que espero que todos lo podamos estar llamando. Como les digo, yo también tengo algunos intereses en el tema agro. Soy una pequeña microempresa que se dedica también a la cría de cabras y todo el procesamiento de productos lácteos de cabra hasta consumidor final. Pero siempre estos temas requieren de una mirada, y usted bien lo dice, no se trata solamente de gastar en equipos, sino cómo ser más eficiente y más inteligente esa inversión, que nunca es un gasto, es una inversión. Porque siempre esas inversiones contribuyen a que el negocio crezca y haya obviamente más ganancias y una mayor reputación, que eso es muy importante hoy en día para el desarrollo de los negocios. Carlos, muchas gracias a usted y a IBC Steel Group, de verdad, muchas gracias. Esperamos tenerlos muchas veces más en este tipo de webinar sobre desarrollo agroindustrial. Y en relación a todos los asistentes a este webinar, siempre cuenten con la Cámara Colombo-Ecuatoriana, estamos a su servicio. Es un placer tenerlos y es un placer que a través de estos webinars podamos contactarnos y facilitarle a los empresarios desarrollo de negocios en ambos países. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Feliz día. Hasta luego.